Muy buenos días, soy Rubén Alejandro Villagómez, alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho. El presente video tiene el carácter de formativo, puesto que se trata del proyecto de vinculación, en el que abordaremos el tema de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como subtema tenemos la violencia de género digital. El constante crecimiento de las tecnologías de la información en la sociedad actual en la que vivimos obliga a las personas a utilizar cada vez más los medios electrónicos para fines laborales como personales, generándose también la aparición de nuevas formas de violencia contra las mujeres en razón de su género, atentando contra sus derechos constitucionales y contra el pleno goce de sus derechos en el entorno digital. En este video hablaremos sobre la normativa legal que protege dichos derechos. Es así que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numeral 2, nos dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo e identidad de género. El artículo 19. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, fomentando la creación de los espacios para la difusión de la producción nacional e independiente, haciendo énfasis en la prohibición de la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. En su artículo 39 nos dice que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión, reconociendo a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, garantizando su educación, salud, recreación, libertad de expresión y asociación. El artículo 46, numeral 7, nos hace referencia a las medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes, protegiéndoles frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad, y se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su artículo 4, numeral 1, nos dice que la violencia de género contra la mujer es toda acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres tanto en el ámbito público como privado. En su artículo 12, numeral 7, nos dice que la violencia en el ámbito cibernético es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, por vía tradicional o cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes y plataformas virtuales. También nos dice esta ley en su artículo 9 que la discriminación contra las mujeres denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su condición de tal, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentando contra sus derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra. Es así que tenemos diversos tipos de violencia de género digital. Por mencionar algunos tenemos la suplantación y robo de identidad, la difusión de fotografías de naturaleza sexual sin consentimiento, el doxing, ciberhostigamiento, ciberacoso, sextorsión, troleo de género, ciberbullying, abuso y explotación de mujeres y niñas por medio de tecnologías, violencia física facilitada por las tecnologías. En un video posterior mencionaremos más a fondo cada uno de estos tipos de violencia. Dentro del Código Orgánico Integral Penal
tenemos los delitos tipificados que hacen referencia a los delitos que tienen que ver con la violencia de género, como en este caso el artículo 141, el femicidio. La persona que como resultado de relaciones de poder dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, recibirá una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El artículo 155, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes. El artículo 170 nos habla del abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Tenemos el artículo 171 que habla de la violación, que es el acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, anal o vaginal, o de objetos u órganos distintos del miembro viril a una persona de cualquier sexo. Quien comete este delito recibirá una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. El Estado está obligado a garantizar y promover la erradicación de este tipo de violencia. Es así que dentro de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 5 tenemos que el Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, mediante la adopción de medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas y de cualquier otro tipo, necesarias y oportunas para asegurar el cumplimiento de la ley, evitando la revictimización e impunidad de estos delitos. Dentro del artículo 39.1 nos habla de la erradicación de este tipo de violencia. Deben existir acciones para prevenir la violencia sexual digital y otros tipos de violencia. Existen también recomendaciones hacia las autoridades para fortalecer la normativa penal y civil para asegurar la sanción a quienes realizan violencia sexual digital y otros tipos de violencia en el entorno digital. De igual manera, dentro de las atribuciones que les compete está la atención psicológica, jurídica, gratuita y especializada de las víctimas dentro de este tipo de violencia y otros conforme al entorno digital. Es así que la Asamblea Nacional del Ecuador reformó el Código Orgánico Integral Penal en el año 2021. Es así que contamos con artículos como el 154.2, que nos habla del hostigamiento, la persona que a través de cualquier medio tecnológico digital perturbe de forma insistente a otra, tendrá una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Dentro del artículo 166, que nos habla del acoso sexual, se considera también ahora el ciberacoso sexual, cuando la conducta se realiza utilizando cualquiera de las tecnologías de la información, con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. En el artículo 170, dentro del abuso sexual, tenemos que cuando dicho abuso sexual fuese grabado o transmitido en vivo de manera intencional por la persona, tendrá una pena privativa de libertad de 5 a 13 años. Dentro del artículo 171 concerniente a la violación, se ha configurado el numeral número 6, que dice que cuando dicha violación es grabada o transmitida por cualquier medio digital, la persona recibirá una pena privativa de libertad de 22 años. Tenemos también el artículo 172.1, que nos habla de la extorsión sexual. La persona que mediante el uso de violencia, amenaza o chantajes induzca, incite u obligue a otra a exhibir su cuerpo desnudo, semidesnudo o en actitudes sexuales con el propósito de obtener un provecho personal, recibirá una sanción con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
Tenemos también el artículo 178, violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal difunda o publique mensajes, audio, videos, información contenida o comunicaciones reservadas de otra persona por cualquier medio, recibirá una sanción con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Tenemos también el artículo 179, revelación de secreto o información personal de terceros. Quien revele o divulgue a terceros contenido digital, imágenes, videos o cualquier otro de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad, tendrá una sanción de una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como conclusiones, conforme a lo abordado y a la normativa expuesta, podemos decir que el Estado ecuatoriano es un país que procura en gran medida formular leyes que garantizan la protección de los derechos de las personas y en especial de los grupos más vulnerables. Es así que conforme a esta problemática, es totalmente acertada la decisión de la Asamblea Nacional de haber reformado el Código Orgánico Integral Penal para contener una base legal con respecto a los delitos contenidos en los medios tecnológicos. De igual manera, sería pertinente enfocarse en realizar algunos ajustes a la Constitución de la República del Ecuador, puesto que es necesario abordar con mayor extensión los derechos que pueden ser vulnerados por medio de las tecnologías de la información y comunicación. Es así también que el Estado debe promover y hacer un énfasis especial en la investigación de los delitos suscitados por las tecnologías de la información, para que de esa manera se pueda hallar culpables, que bien podrían ser toda una red delictiva detrás de todo esto, y así no dejar impunes estos delitos informáticos. Como bibliografía, para mencionar toda esta normativa legal, nos hemos basado en el Código Orgánico Integral Penal y en la actualización del Código Orgánico Integral Penal del 2021. También hemos citado la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es todo cuanto he podido mencionar en la presente intervención, esperando sea de su agrado. Muchas gracias.